Ok, todos pueden ver la diapositiva que les estoy presentando, ¿verdad? Es una diapositiva blanca, dice selección de literatura. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Miren, el tema que quiero que platiquemos ahora, que creo que es un tema muy, muy importante y a veces se nos olvida, pues, ¿no? Es el de la selección de literatura. ¿Cuáles son las fuentes de información que existen? ¿Qué es esto del plagio y qué es lo de la referenciación? Son tres temas relacionados enormemente y que a veces los profes damos por hecho que ustedes dominan, ¿no? Les piden buscar fuentes confiables, pero no siempre se les dice cuáles son las fuentes confiables. Les piden que no usen plagio y no siempre está claro qué es lo del plagio. Vamos a platicarlo hoy, pues, ¿no? Entonces, espero que pongan mucha atención porque en verdad considero que son temas muy, muy, muy importantes, ¿no? Este, entonces, bueno, muy bien. Tenemos aquí que existen tres tipos de fuentes de información. Permítanme. No sé, ok, sí se puede ver bien, ¿verdad? Muy Sí. bien, tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Ahorita vamos a platicar de todo ese asunto. Hay fuentes primarias que se refieren principalmente a las fuentes que son escritas directamente de la mano del autor, ¿no? Si el autor muestra datos, son los datos que él mismo recolectó, no son datos que usó otra persona, ¿no? Hay fuentes secundarias que usan datos que otra persona recolectó y hay fuentes terciarias que más que fuentes son directorios de donde podemos sacar otras fuentes de información. Vamos a platicar uno por uno de cada uno de estos, ¿no? Por un lado están las fuentes primarias. Las fuentes primarias son documentos escritos directamente por el investigador o individuo que propone hallazgos, datos o conclusiones sobre un tema determinado. No todas las temáticas muestran datos, ¿no? Pueden encontrarse una revista de pronto de un autor que es totalmente teórico y les platica ciertos planteamientos que vale la pena retomar para su tesis, y entonces usan esa información para referenciarla, ¿no? Estas son las fuentes primarias. Las fuentes de donde la información que están obteniendo la obtienen a través de alguien que directamente consiguió esa información, de quien directamente dijo eso que estaba pensando o de quien directamente les mostró el dato que ustedes necesitaban utilizar. Este tipo de fuentes generalmente se encuentran en los artículos de revistas indexadas. Los artículos de revistas indexadas en México, bueno, en México, en Latinoamérica, perdón, los pueden obtener de dos páginas diferentes. A ver, perdón, aquí se me movió un poquito. De dos páginas diferentes, se los voy a poner aquí, que en realidad hay un montón de páginas, pero hay dos páginas principales donde pueden buscar información, bueno, información verídica, ¿no? Información de artículos principalmente. Una es Redalic. Permítanme, no sé si lo estoy escribiendo bien. .org. Esta es una. Redalic.org, pueden anotarla. Es una página en donde pues vienen principalmente artículos en español, ¿no? Para quien no domine mucho esto de inglés. En esa página entran y ponen, se maneja por palabras clave. Entonces, por ejemplo, buscan el tema de bullying escolar, pónganle acoso escolar, que es lo mismo, y van a encontrar todo lo que se ha escrito sobre eso, todo lo que se ha escrito en Latinoamérica principalmente sobre eso. Otra página muy similar es Cielo, ¿no? Es que aquí no sé si lo estoy escribiendo bien. Creo que sí es. Cielo.org. Es otra página que pueden utilizar y ahí van a encontrar artículos, pues no pongan eso en el navegador y les va a abrir una página en donde van a poder encontrar información diversa, artículos principalmente. Esos artículos que encuentren les van a dar información que les puede ser útil para sus trabajos de investigación. Entonces, utilícenla, ¿no? Hay otros trucos, de pronto pueden entrar a google.com y en el buscador escribir lo que ustedes quieran y agregar un código que les va a dar un cierto tipo de información específica. Retomando el ejemplo del acoso escolar, está este tipo. Acoso escolar, pongan en el buscador de Google, acoso escolar, un espacio y pongan esto, file type, dos puntos, PDF. Esto va a hacer que todo lo que le muestre el Google van a ser puros archivos PDF nada más.
Entonces, como el tema es acoso escolar, les pueden salir libros sobre acoso escolar, les pueden salir artículos sobre acoso escolar, todo puros archivos PDF nada más. Entonces, este es un tip nada más que les puede servir en algunos casos, ¿no? De pronto, si el tema es manejo de finanzas públicas, igual pueden usar la misma estrategia, o sea, cualquier tema que ustedes tengan, pónganle nada más eso, espacio y file type PDF. En Google esto les va a servir para que solo el buscador le van a dar la orden, pues de que solo les muestre archivos PDF, no ninguna página de internet, nada, puros PDF. Entonces ahí de pronto les pueden salir libros, les pueden salir tesis, cosas que tengan que ver con la palabra que ustedes han escrito, ¿no? Entonces, bueno, las fuentes primarias generalmente son informes, datos, documentos. Dialnet también es bueno, ¿no? Como dice Ileán, es otra página que también les puede servir. El asunto de las revistas es un poquito más complejo, no vamos a profundizar en eso en esta sesión. De pronto, si alguien lo requiere, lo podemos retomar más adelante. Pero las revistas también se clasifican. Hay revistas que no son buenas, hay revistas realmente malas que publican casi todo lo que les mandan, pero hay otras revistas que dicen depredadoras, que nomás son para quitarle dinero a la gente. Hay otras revistas que son buenas y esas se clasifican en cuartiles, ¿no? Hay un índice de revistas y las revistas que son más citadas son las que están en el cuartil número 1. Entonces, esas revistas pasan por un proceso de arbitraje más estricto, etcétera, etcétera, y son las que más vale la pena citar. Generalmente también son las que cobran, pues, pero para el caso de este trabajo, pues, que es una tesis de licenciatura, casi cualquier documento que se encuentren aquí, sobre todo en Redalic, perdón, sobre todo en Redalic, seguramente les va a servir. Así que pues confíen en ese repositorio de información que Redalic. Ahí van a encontrar artículos. Generalmente son artículos pues escritos de primera mano por autores. Casi no va a haber plagio. Entonces, bueno, está Redalic, ¿no? De pronto, cuando estén buscando información, ustedes se van a encontrar autores que generalmente se encuentran que son los que más están publicando. Entonces, denle prioridad a ellos, ¿no? Van a empezar a identificar quiénes son los que más hablan sobre el acoso escolar en México, quiénes son los autores principales sobre diversas temáticas, pues, ¿no? Y de pronto ahí se van a encontrar con algunos autores que sus mismos profesores ya les han estado comentando. Otra página, como dice Aremi, es Google Académico. El problema, pero esa traten de no contemplarla, ¿no? Esa no se la recomiendo, ni tampoco Academia, ni ResearchGate puede ser que sí, pero lo que es Academia y Google Académico, esos traten de no usarlos. Ahorita les voy a platicar por qué. Bueno, tenemos fuentes primarias. Las fuentes primarias que les recomiendo usar son los artículos en revistas indexadas. Primeramente, eso úsenlo. Primeramente, sáquenle la vuelta a todo lo demás. La mejor fuente de información ahorita que pueden usar son estos artículos. Tenemos tesis. Las tesis son documentos que, como ustedes mismos van a elaborar que una persona se encarga de investigar temas diversos y arroja resultados propios, ¿no? Propios que él encontró. Entonces, son fuentes de información primaria. Por otro lado, también en libros. El tema con los libros es que no son tan recomendables, porque los libros no siempre están bien elaborados. O sea, actualmente, por ejemplo, que, que hace como convenios con otros profesores, jalan presupuesto del CONACYT o de organismos públicos y a través de un ejercicio de mal manejo de finanzas en términos del título de Leobardo, pues jalan recursos y empiezan a publicar libros, pues no, y a veces no pasan por un arbitraje bueno, ¿no? Entonces los libros pueden servir, pero no siempre, pues lo ideal es esto, son los artículos, porque los artículos pasan por un proceso de arbitraje y gente que no conoce al autor está entrevistándolo digo, está revisándolo, perdón, y ellos dictaminan si vale la pena o no el documento. Bueno, también tenemos informes institucionales que pueden ser como el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, donde se plantean las políticas públicas, el Plan Estatal de Desarrollo. Quien vaya a hablar de acoso escolar puede poner planes de desarrollo institucional, documentos institucionales donde también se plantean informes y datos, también pueden ser fuentes primarias para obtener información y referenciar.
Tenemos información de páginas web, pero estas no siempre son confiables. Traten también de evitarlas. Esto de poner, según el sitio web del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, ha pasado esto, eso no, porque en los ayuntamientos no siempre verifican que la información que ponen sea fiable. A veces en los sitios web, pues contratan a cualquier persona y le dicen, escribe esto y lo escribe y listo. Pues, no hay un proceso de que a ver si es cierto ni nada de eso. Entonces, bueno, traten de evitar eso, ¿no? Otro que pueden usar son las ponencias. Las ponencias son reportes de investigación que presenta un determinado estudiante en un congreso o un profesor. Y igual, no siempre son fiables porque hay un montón de congresos que lo que buscan es que haya ponencias, que haya gente impartiendo ponencias y no siempre son buenas, pues, ¿no? Entonces, las ponencias traten de sacarle la vuelta también. Idealmente, busquen artículos. Los artículos es la mejor fuente de información que van a obtener y algunas cosas en informes institucionales también, ¿no? El INEGI presenta un montón de información que es oficial y que nos puede servir. Entonces, traten de enfocarse en eso. Entonces, retomando lo que dice Areli, ¿no? Tenemos que los libros y las ponencias no siempre son confiables, ¿no? Entonces, el tema con Google Académico es que Google Académico muestra todo junto, ¿no? O sea, si ponen mi nombre en Google Académico, por ejemplo, les van a salir como 10 publicaciones mías, y de esas 10 son como 9, 8 son artículos, 8 son ponencias y 2 son artículos. Y las ponencias realmente no son de muy buena calidad, las mías, ¿no? Habrá ponencias que sí sean muy buenas. Entonces, Google Académico eso es lo que tiene, pues y detecta los autores y pone ahí todo lo que han producido y no siempre es la mejor información que pueden encontrar. Entonces, traten de evitar Google Académico, mejor métanse a Redalí. Definitivamente va a ser muy difícil que en Google Académico les salga algo que no esté en Redalic. Entonces, denle prioridad a Redalic, ¿sale? Y denle prioridad a los artículos, pues no. Otro tema que tal vez más adelante podemos revisar es cómo leer los artículos. Los artículos no siempre están ahí para que los leamos completos. Son 20 páginas. Imagínense, si a veces necesitamos 10 artículos, pues leer 200 páginas nos quitaría mucho tiempo. Entonces, los artículos generalmente tienen un resumen de 250 palabras y en ese resumen les dicen qué es lo que investigó el autor, qué es el método que utilizaron y cuáles fueron sus resultados. Con eso ya pueden saber si el artículo les sirve o no. Leen el resumen y luego después leen las conclusiones, y listo, eso reporta, ¿no? En tal lugar se realizó un estudio en donde encontraron tal y tal y tal y tal cosas. A veces sí es importante revisar la metodología, ya es cuestión de criterio, pues, pero de entrada para un ejercicio inicial pueden basarse en eso, ¿no? Revisar los artículos a partir del resumen y de las conclusiones. Entonces, bueno, tenemos las fuentes primarias, ¿no? Las fuentes primarias se van entendiendo. ¿Cómo vamos con el asunto de las fuentes primarias? A ver, Dayana, fuentes primarias de información. ¿Qué se te viene a la mente sobre eso? ¿Alguna duda que tengas? A ver, Dayana, ¿sí se escucha? Ok, ¿alguien más? Berenice Ochoa, sobre el tema de las fuentes primarias. ¿Ya lo tenías contemplado? ¿Cómo vamos en ese Sí, aspecto? maestro. Bueno, yo lo que hacía antes cuando investigaba era como, por ejemplo, buscaba los archivos en PDF y usualmente me aparecían artículos de revistas de lo que yo quería buscar. Y Ujú, pues sí, me parecían Cielo, me ujú, parecían Redalí y es como yo la hallaba más fácil. Además de que me aparecían tesis, sí, era como mi forma de buscar. No había pensado en buscar ujú, directamente las páginas, ¿verdad? Pero sí, ya me quedó claro. ujú. Muy bien, sí, el tip ese del Google, poner en Google el file type PDF, aprovechenlo, en verdad sí es una buena estrategia, ¿no? Pero bueno, alguien más sobre las fuentes primarias, quiero ver cómo lo van asimilando. Mercedes, sobre las fuentes primarias, ¿algo que quieras comentar? ¿Sí se va entendiendo esto? No, sí, muy bien, maestro. Nada más que sí me sorprende un poquito lo que explicó de los libros. Pero sí, como dice, tiene sentido. Hay gente, autores que no hacen un estudio científico. Y voy a descartar. Ujú. Sí, ese es otro tema, ¿no? O sea, por un lado, hay profes académicos que ocupan tener ciertos estímulos del gobierno y por eso les conviene publicar un libro de repente y entre ellos se ponen de acuerdo y, oye,
tú jala tantos recursos y yo tanto, y con unos 50,000 pesos ya publican un libro. Pero hay otros autores que no son académicos en los libros, esos descártenlos completamente. En el área de administración, pero también en el área de psicología, hay muchos autores que son coaches de vida, ¿no? Que les dicen y que se dedican a publicar frases de motivación, ideas, algunos hasta se animan a asegurar cosas sin ninguna prueba de eso, ¿no? Tenemos los libros estos de Kiyosaki, que bueno, él platica una experiencia, pues, ¿no? Él considera que hay una mentalidad de emprendedor y una mentalidad de empleado, y hay gente que agarra esos libros y lo usan como teoría, pero pues es que tienen que entender que es solo su perspectiva, pues no hay ningún estudio que se haya realizado para apoyar esa forma de ver la realidad, ¿no? La realidad es mucho más compleja que eso, se los puedo asegurar. Entonces, traten de ver libros de académicos, de científicos, de gente con una trayectoria en términos académicos, pues no, porque sí hay autores que no son académicos y hay autores que sí son académicos, pero que son nada más un convenio para publicar algo que a lo mejor ya en otra parte ya está publicado, ¿no? Entonces, idealmente busquen artículos. También los artículos pueden tener errores, pero la verdad es menos probable que encuentren errores en los artículos. Entonces, sí hay libros también buenos, no les digo que los descarten, pues, ¿no? Y por eso les digo que a veces van a identificar autores que son como imprescindibles para cada tema, pues, ¿no? Estos autores generalmente hacen buenos libros, ¿no? En educación tenemos a Díaz Barriga, los dos hermanos, pues, ¿no? Frida y Ángel, pues difícilmente ellos van a tener un libro mal hecho, ¿no? Chilantón, etcétera, etcétera. En psicología, pues tienen a los clásicos, ¿no? Pueden usar sus libros también para el marco teórico. Entonces, sí hay libros buenos, pero mientras se trate de literatura reciente, usen mejor artículos, de preferencia, ¿sale? Entonces, bueno, alguien más nada más para pasar al siguiente tema sobre fuentes primarias de información. María Dolores Sánchez, ¿cómo vamos? Sobre el tema, maestro. Sí, ¿alguna duda que te genere esto de las fuentes primarias? Ajá. Pues no, de hecho, nada más saber cuando son noticias que son por ahora que están muy de moda las páginas de Facebook, también se pudieran citar, pero tratamos de evitarlas. Ujú. Sí, el asunto con las noticias es que las noticias, yo no lo quise poner aquí, pero los periódicos, estos son fuentes primarias también, porque los Ujú. periódicos, pues es fuente que el mismo autor del periódico, él recopila esa información y él la publica, pues, ¿no? No es que está referenciando a otra persona, sino que es información que él Sí. recolecta. El problema con los periódicos es que en el periodismo una regla que tienen ellos muy fuerte es no divulgar sus fuentes. Entonces, a veces, Ujú. por cuestión comercial de generar más amarillismo, ¿no? A veces, etcétera, etcétera, pues publican cosas que no son ciertas. Eh, y se protegen, se amparan, pues, en este tema de que no tienen por qué divulgar las fuentes. Entonces, no son tan confiables los periódicos, ¿no? Ujú. De preferencia hay que evitarlos, pues, ¿no? Que son fuentes primarias también, Ujú. pero pues la fiabilidad que tiene la información de ahí es, yo creo que lo más dudoso que pueda haber. Ese es el detalle. Ajá. Yo lo decía porque empiezas con el tema pues a nivel internacional, o sea, global, general, pero al momento de ya enfocarlo aquí al área, pues o sea, aquí en San Luis, a veces es necesario pues tomar información de lo que realmente está pasando, pero ¿cómo pudiéramos enfocarlo aquí a esta área? O sea, dar una noticia o poner algo que sea de aquí. ¿Nos basamos únicamente a la información que obtenemos por los instrumentos aplicados? Sí, es una pregunta bien importante, ¿no? Porque siempre nos dicen que tenemos que ir de lo general a lo particular, ¿no? Ajá. Pero ir a lo particular no siempre implica hablar de San Luis. Es decir, San Luis es una ciudad como cualquier otra de México, ¿no? Tiene sus particularidades, claro, pero no necesariamente tenemos que encontrar un autor de San Luis para poder enfocar el tema San Luis, ¿no? O sea, puede que nuestra población sea San Luis, pero si no ha habido ningún estudio en San Luis, eso no significa que no podamos realizar ningún estudio en San Luis. Entonces, podemos, en la parte de la metodología, podemos describir la ciudad, este,
pero no necesariamente necesitamos informes periodísticos, ¿no? Podemos platicar en términos geográficos, en términos del INEGI, por ejemplo, cómo es la ciudad, este, pero si estamos hablando de temas, de investigaciones, de cosas así, pues entonces ahí tal vez no es necesario hablar de San Luis. Podemos llegar hasta el nivel que encontremos. Si tenemos del estado, de Sonora, bueno, pues igual lo podemos hacer así, pues, ¿no? Ajá, Pero aunque nuestra población de nuestra investigación esté enfocada, por ejemplo, en el eh, mm, pues algo local. Bueno, se sí, pero generaliza, hay que generalizarlo. más o menos. Pero ¿cuál es tu tema, María? Para ver si igual nos sirve como ejemplo, ¿no? Para tratar de hablar un poquito de eso. Por ejemplo, pues ya lo cambié, lo Ujú, modifiqué un poquito. Les voy a hablar acerca de lo que son las estrategias para combatir un ataque de ansiedad. Entonces me ujú. voy a enfocar en la población, la quiero tomar del lugar de donde estoy haciendo mis prácticas, que ese es un centro psicológico. Entonces, los ataques de ansiedad, cómo voy a aterrizar para llegar, si personas de aquí de San Luis, de la localidad, lo han tenido, lo han padecido, ahí no voy a Ujú. referenciar nada. Sí, no, O no sea, es ya necesario que estando en hables ese de... punto, ajá. Ya en ese Ujú, punto ya no voy a tomar, ya va a ser, pues, mm, ya va a ser ya mi información, fuente primaria, o sea, lo que yo estoy poniendo. sí, ahí en ese tema no es necesario que hables de San Luis, ¿no? O sea, tu tema central es el asunto de las estrategias para atender situaciones de ansiedad y hay información sobre esa, pues no, al menos que te encuentres con que uno de los factores relacionados con temas de ansiedad tiene que ver con cuestiones ya geográficas, pues no, y entonces ahí sí describes las Ajá. características de San Luis que tiene que ver con aspectos de ansiedad, pero hasta ahí, pues no, o sea, ya como un reporte, por ejemplo, de decir en San Luis, según el periódico La Tribuna, se encontraron muchas personas afectadas de ansiedad, aunque parezca muy útil, pues es que es información que no es tan fiable, pues y tampoco es que sin eso no vayas a poder armar un problema de investigación, entonces, si Se puedes estaría poniendo mucha descartarlo, paja, ¿cómo? como que se estaría poniendo mucha paja. Sí, O sea, el asunto es hablando la de más cuando... fiabilidad, pues sí. Si hubiera información, difícilmente, como aquí casi no hay investigación científica, pues difícilmente encontraremos información de San Luis, pues no, entonces no pasa nada, pues no, igual podemos quitarlo y que el tema siga siendo de San Luis, no hay problema, pero pues sí, Ok, es una buena pregunta, María, muy bien. bueno, ok, gracias, maestra. Ujú. Por aquí Glenda hizo una pregunta interesante ahorita, Glenda Soto, dice, ¿cómo saber cuando el autor de un libro es confiable? El tema para poder más o menos tener una idea de si es confiable o no, es que nos muestre este, la metodología que usó para dar la información que está proporcionando. Un autor que es científico muestra datos estadísticos que platiquen, que especifiquen a través de, sobre todo en sociales, a través de cuestiones estadísticas, que lo que él está midiendo realmente se puede medir. A veces platican los procesos de validación de un cuestionario que utilizaron, el procedimiento de validación, etcétera, etcétera. Ahí nos podemos dar una pista, ¿no? Que nos platique bien el método, este, y eso puede servir, pues no, realmente ya con eso ya pueden asegurarse casi, casi de que es una fuente que sí pueden utilizar, que les platiquen el método, de dónde están sacando esa información. Y sí lo van a encontrar, pues, ¿no? En los documentos institucionales. Por ejemplo, no sé si me pueden ver, a ver, voy a quitar un poquito la presentación. Miren, sí me pueden ver, ¿verdad? Sí, ok. Sí, sí, Por maestro. ejemplo, aquí tengo un libro, ¿no? Este es un libro ya viejo, es de la Unison, se llama La ciencia en Sonora, primeras aproximaciones. Son unos profes que hacen un estudio sobre cómo se está haciendo ciencia en Sonora, ¿no? Cómo han sido los primeros esfuerzos y hacen como un estudio retrospectivo, etcétera, etcétera. Este libro tiene este tipo de cuestiones, ¿no? No se alcanza a ver tanto. Bueno, es una tabla y muestra ahí los datos de los procedimientos que utilizaron y generalmente así pasa, pues no, o sea, los libros que hacen académicos
son así, pues muestran un montón de datos que nos dejan ver qué es lo que se hizo, cómo se analizó tal cosa, y ahí pueden ver el método que utilizaron, pues, ¿no? Ponen las referencias, ¿no? Una lista amplia de referencias. Bueno, no se alcanza a ver, pero bueno, el asunto es que, este, perdón, el asunto es que para darnos cuenta que es un libro confiable, pues hay que ver que el autor muestre de dónde está sacando esa información. Y entonces ahí sí lo podemos usar. Sería la única pista que podríamos tener, ¿no? Este, porque sí, el asunto es que hay autores que no dicen de dónde sacan la información y se agarran a partir de ahí haciendo un montón de propuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo eso más o menos? No sé, Paola, tú fuiste la que preguntó, te pregunto, ¿cómo vamos? Paola Soto. Sí, profe, muy bien. Sí tenía esa duda porque sí es cierto, yo siempre he pensado, bueno, con los libros la mayoría es muy confiable, ¿no? Una fuente bibliográfica de un libro. Pero sí es cierto, ¿cómo saber eso, que el autor es confiable? Yo sí Sí, tenía esa duda porque para mí los libros son de las fuentes más mejores. sí, realmente sí lo siguen siendo, pues, ¿no? O sea, un libro, pues eso es un aporte muy bueno, pues, pero hay más libros no confiables que artículos no confiables, pues, ¿no? Entonces, los artículos para eso, pues, no están orientados a atender cuestiones de inversión, quienes autorizan, publican un artículo, es gente que es experta en los temas y que no saben quién es el autor del artículo original. Entonces ellos se lo evalúan, pues, ¿no? Y ahí no hay de que, te voy a hacer un favor ni nada de eso. En los libros sí, en los libros hay gente que publica sin un proceso estricto de validez y todo esto. Entonces, sí hay libros muy buenos, claro que sí los hay, muchos, pero la mejor fuente sigue siendo actualmente lo son, entonces pues la sugerencia es que se basen en ellos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a continuar, espero que se haya entendido esto en las fuentes primarias, enfóquense en esto, ¿no? En artículos de revistas indexadas, idealmente no pasa nada si se encuentran un libro, un autor importante y lo citan, está bien también, pues incluso si usan una tesis también está bien. Lo único que digo es que denle prioridad a los artículos, en verdad. Artículos indexados es la prioridad, ¿sale? Bueno, entonces tenemos fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son las fuentes que contienen información organizada, pero que son productos de otro análisis que no elaboró el autor, ¿no? Por ahí tenemos enciclopedias, ¿no? Las enciclopedias son compilaciones de información que están agarrando de otros autores, pues, ¿no? Las antologías es un conjunto de muchos libros que elaboró otro autor, pues, ¿no? Las reseñas de los libros, pues es una opinión de un autor sobre otro libro que elaboró. Entonces, son fuentes secundarias porque quien da los datos no es la persona que originalmente creó la información. Bueno, esto definitivamente hay que evitarlo, ¿no? En algunos casos de las ciencias sociales, de psicología, hay reseñas muy, muy buenas que nos pueden ayudar, pero no creo que sea el caso en esta ocasión, ¿sale? Entonces, evitemos esas fuentes secundarias, enciclopedias, antologías, directorios, reseñas, esto hay que tratar de evitarlo, ¿sale? Fuentes secundarias. ¿Dudas sobre las fuentes secundarias? ¿Se va entendiendo esto? Fuentes secundarias. Sí, profe, sí se comprende. Bien, entonces son las fuentes secundarias, ¿no? Tenemos fuentes terciarias, por otro lado, las fuentes terciarias son guías que nos pueden ayudar a encontrar fuentes primarias. Entonces las fuentes terciarias no son para citarlas, pero sí son para aprovecharlas para encontrar información. Una fuente terciaria, por ejemplo, son las memorias de los congresos. En los congresos, no en todos, se publica completamente la ponencia de cada autor. En algunos congresos lo que se publica nada más es el resumen y a veces con leer el resumen podemos saber si la ponencia nos sirve o no. Y podemos usarla como para que, ya vimos que sí nos interesó, vamos a buscar la ponencia original y ya lo usamos como fuente primaria, ¿no? O otra fuente son las bibliografías. La lista de bibliografías, esas fuentes la podemos usar para localizar a los autores, ¿no? De pronto, para eso es la bibliografía, pues, ¿no? De repente un autor dijo algo interesante y citó a otro autor, nos vamos a la lista de referencias, a la bibliografía,
Y entonces ya ahí buscamos el documento donde se dice esa partecita que nos interesó, ¿no? Digamos que, por ejemplo, pasa algo así, ¿no? Este, por ahí alguien encuentra que, no sé, algo que diga algo así, ¿no? El bullying escolar es una problemática muy frecuente en el país mexicano. No sé, vamos a ponerlo así. De acuerdo con López 2015, un 70% de los estudiantes de educación básica han pasado una situación de bullying. Vamos a ponerle acoso. Punto, ¿no? Entonces encontramos eso, digamos que alguien va a hablar de bullying escolar y le interesa esta información. Entonces en la bibliografía tenemos esto, ¿no? López R. 2015. Vamos a inventarle un título, ¿no? Acoso escolar en México. Revista Fines Educativos. Recuperado. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos ya una referencia. Esto va en cursivas. Ahí está, ¿no? Digamos que, por ejemplo, alguien leyó esto, ¿no? Esto que está aquí, el acoso escolar es una problemática y nos interesa este dato. Entonces, esto que está aquí es una fuente terciaria. Lo revisamos y, ¿quién dijo eso? Y ya vemos aquí el momento, le damos clic aquí, buscamos el documento y lo referenciamos y ya es una fuente primaria, ¿no? Las fuentes terciarias, entonces, nos pueden ayudar a veces a localizar ciertas fuentes primarias. En este caso es la bibliografía, pues, ¿no? Digamos que esto nos sirve, entonces nos vamos a la bibliografía, esto es una fuente terciaria, y ya cuando tengamos el documento en sí es una fuente primaria. Espero que no sea muy confuso esto que estoy diciendo, pero es nada más un ejemplo muy breve de cómo se pudiera hacer esto, ¿no? Las fuentes terciarias entonces nos pueden servir para localizar nueva información sobre un tema determinado. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo vamos? Aremi, adelante, ¿quién habló? Yo, Carlos, maestro, dice María Dolores, la señora, que se le puede dar acceso a entrar porque se salió de aquí del grupo. Ok, ya me parece. Gracias, maestro. Sí, ya pude, de repente. Sí, me parece aquí. Sí, el asunto de que a veces los saca, sí hay que seguir intentando, ¿no? Porque ya creo que este es un problema del Google Meet que a veces llega a pasar, ¿no? Pero bueno, entonces, dudas hasta este punto. Daniela Mesa, ¿cómo vamos? Maestro, yo estoy bien. Sí entiendo lo que está enseñando ahorita. Y tengo ya bien determinado mi tema, eso creo. También ya lo mandé. Nomás sí tenía una duda sobre la tarea, pero estaba esperando que se acabara la clase para decirlo, pero ya que me dijo. Dos personas comentaron mi... Ay, a ver si se escucha la bebé. Dos personas comentaron mi trabajo y pude mandar uno nada más, no supe cómo mandar el otro, no sé si haya problema, pero otra persona también me comentó el trabajo. Pues con uno es suficiente. La idea es ver cómo va, o sea, la versión final de tu título, ese mándame. Okay, porque sí, nomás te deja subir uno, creo, a la plataforma. Ajá, sí, ya lo tengo bien establecido el tema, la población, todo, ya lo tengo. Muy bien. Entonces, bueno, sobre el asunto de las fuentes, ¿cómo vamos? Porque es importante que todos sepamos dónde buscar información, ¿ok? En verdad, esto es muy importante. Dania, Priscila, ¿sí me escuchas? Sí, lo escucho. ¿Cómo vamos, Dani? Pues sí, todo me está pareciendo claro. Y más por las fuentes estas de las páginas que nos dijo. Pues yo la verdad no sabía que existían, pero pues ya voy a poder investigar ahí. Muy bien, sobre todo el tip de Google ese también les puede ayudar, créanme. Eso de poner file type PDF, ¿verdad? A veces hasta es mejor que las mismas páginas, ¿no? Ok, 2 personas más. Cristian, ¿cómo vamos, Cristian?
sobre este tema de las fuentes de información. Muy claro, maestro. Se me hace muy interesante porque en realidad pues no tenía noción de las páginas que dio las fuentes primarias, y pues más que nada pues enfocarnos en eso, y como comentan las terciarias ya se puede, las bibliografías es muy buena herramienta para localizar a otros autores y que puedan ser ya fuentes primarias. Ok, muy bien. Gracias, Cristian. Igual, si tienes una duda, y para todos, para todas, exprésenla, ¿ok? Irma, Ornelas, ¿cómo vamos? Bien, profe. Sí, me han parecido muy claras lo que nos ha comentado y sí me van a servir de mucho. Ok, muy bien. Bueno, vamos al siguiente tema. El siguiente tema es el plagio. ¿Qué es el plagio? Esto es bien importante porque hay mucha gente que a estas alturas no sabe qué es el plagio, incluyendo algunas personas de derecho, imagínense, ¿no? Porque pues es un tema legal de pronto esto del plagio. Todos debemos dominarlo bien, ¿no? ¿Qué es el plagio? ¿Qué es el plagio? ¿Qué cosas son plagio? A ver, alguien que se anime a decirme, ¿qué cosas son plagio? Yo, es copiar y pegar, estar citando, bueno, no citar al autor. Lo que nosotros nos enseñaron en otra materia era como lo que decía el autor, a parafrasearlo, no ponerlo tal cual como él lo decía, pero igual poner como según el autor, que pues que realmente leyéramos el texto, pero lo pusiéramos como en nuestras palabras, no nada más copiar y pegar, y luego el no poner el autor, no ponerle su, no me acuerdo cómo se llama, pero para ponerle la bibliografía y todo eso. Muy bien. No referencias. A ver, ¿alguien más? Gracias, Daniela. ¿Hay alguien más? ¿Qué más es plagio? Bueno, lo que yo tenía entendido, plagio también era afirmar que las ideas de otros son tuyas. Por decir, te piden que hagas un análisis con tus palabras de tarea. Ay, pues copié el análisis de fulanito y lo pegué y lo presenté con mi nombre. Para mí eso era plagio. Muy bien, eso también es plagio. ¿Quién más? ¿Quién más? Plagio. ¿Qué es plagio? ¿Qué otras cosas son plagio? Maestro. Adelante. Mercedes, aquí me recuerdo hace tiempo que hablaba una compañera en una de las clases. Ella ya estaba en el 10º, creo que iba a hablar su tesis sobre el plagio, y me llamó mucho la atención. Comentaba que como en los artistas también, desde no sé cuántas notas musicales seguidas eran como, se consideraban como plagio, y entonces Sí. es como te robas la idea de otra persona, pues, o lo que él construye y tú lo asumes como propio y te beneficias de eso. Entonces ahí como que entendí eso del plagio. Sí, sí, en la música pues también está muy presente eso del plagio, ¿no? A veces es la letra, pero a veces también es en la melodía, entonces sí es buen aporte también, Mercedes. En la academia, el plagio tiene que ver con asumir, tal como lo dice Berenice, ideas de otra persona como propios, ¿no? O bien escribir ciertas ideas sin darle el crédito a la persona que le corresponde ese crédito, ¿no? Pero a veces el plagio también tiene que ver con usar nuestras mismas ideas una y otra vez, ¿no? Se llama autoplagio. Tiene que ver cuando yo, por ejemplo, hice un artículo, de pronto copio un texto mío que yo ya puse en ese artículo y lo pongo en otro artículo. Es autoplagio y tampoco es válido. Claro que yo no me voy a denunciar a mí mismo, pero una revista sí lo puede hacer, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos con eso. Me tocó el cuatrimestre pasado en algunos grupos que había quienes pensaban que plagio era cuando no poníamos la cita. O sea que si copian y pegan agregando la cita ya deja de ser plagio. Bueno, eso está equivocado, ¿no? Si copian y pegan, aunque pongan la cita, siempre va a ser plagio. Hay algunas circunstancias que se pueden quitar. Por ejemplo, si ponen una ley, por ejemplo, ¿no? Una ley, tienen que ponerla tal cual, esa no es que la vayan a parafrasear ni nada de eso, ¿no? Si ponen una ley, pongan la ley entre comillas y abajo pongan la cita, ¿no? Eso sí se puede hacer. En algunas otras ocasiones, de pronto que pongan una frase, un testimonio, algo importante así que no se pueda mover, ahí sí se puede usar. Fuera de eso, ya no. Copiar y pegar bajo ninguna circunstancia, excepto las que ahorita mencioné, pero bajo ninguna otra circunstancia está bien, ¿no?
Si copian y pegan, aun cuando pongan al autor como cita, sigue siendo plagio. ¿Qué es lo correcto? Idealmente, ni siquiera deberíamos de parafrasear, ¿no? Idealmente nosotros deberíamos de, idealmente nosotros deberíamos de decir qué opinamos de lo que dice un autor, pero no vamos a ser tan estrictos en este curso, ¿no? Va a ser suficiente con que ustedes parafraseen al autor, pero traten de no usar sinónimos, pues no digan exactamente lo mismo que dice el autor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a poner aquí un ejemplo. Bueno, aquí está la definición de plagio, ¿no? El plagio es usar el trabajo, las ideas o palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene, ¿no? De dónde proviene la información. Vamos a quitar esta imagen. Vamos a ver si podemos hacer un ejercicio aquí para ver, para ejemplificar el asunto del plagio. Entonces aquí tenemos esta información, ¿no? Tenemos esto que aquí dice que el plagio es usar las ideas o palabras de otra persona como si fueran propias. Vamos a poner aquí un ejemplo. Usar las ideas o palabras de otro individuo como si fueran personales se puede entender como plagio. Ok, ahí estoy. Si yo lo escribo así, y digamos que citamos al autor, no le vamos a poner otra vez López 2015, no vamos a poner ahora 2021. Esto es plagio, como pregunta. Aquí estoy escribiendo un texto en donde estoy referenciando a este otro texto que está arriba. ¿Es plagio eso o no? Estoy usando otras palabras. No sé si se alcanza a ver la diapositiva. Aquí es un poquito más grande. Bueno, maestro, según lo que usted acababa de decir, sí, porque nada más está parafraseando, cambiando un poco, pero sigue siendo la misma esencia de lo que dijo el otro autor, ¿no? Sigue siendo el mismo sentido, pues, ¿no? Entonces, idealmente esto también es plagio. Entonces, lo ideal es que usemos en la mayoría de lo posible otro enunciado, ¿no? Yo no voy a ser tan estricto, les repito, si ustedes ponen algo así, yo no se los voy a poner mal, pues, ¿no? Pero sí se los voy a poner mal si hacen esto, ¿no? Si hacen eso. No, ahí estamos copiando y pegando, perdón, no voy a la diapositiva. Si hacen esto, ¿no? O sea, aquí está exactamente lo mismo, eso es plagio, pues, y eso sí no va a estar permitido bajo ninguna circunstancia. Copiar y pegar, no, sale, eso sí, de verdad, quítense eso de la mente, copiar y pegar, en caso de que lo tengan como idea, eso no va a ser válido. Idealmente deberíamos de hacer un ejercicio, algo así, ¿no? De acuerdo con López, un ejercicio, no, una definición de plagio se puede representar a través de una repetición de ideas, palabras o trabajo de otras personas. O algo así, pues no. O sea, si se fijan, no son las mismas palabras. Ah, bueno, obviamente. Bueno, ahí puse de acuerdo con López, me faltó la fecha. Una definición de plagio se puede representar a través de la escritura, no sé, pues no. Algo así. La idea es que cambiemos las palabras en la medida de lo posible, pero les repito, no vamos a ser tan estrictos en este aspecto para esta asignatura. Lo único que les voy a pedir es que no copien y peguen. Jamás copien y peguen, eso no lo hagan, no se va a necesitar para esta materia. Si encuentro, realmente los voy a apoyar mucho en el avance de su tesis, ¿no? La revisión que yo les haga va a ir más en función de las ideas que estén proponiendo. Las cuestiones ortográficas solo se las voy a señalar, pero no les voy a decir que por eso van a tener menor calificación. Pero si hay algo aquí que les pudiera quitar calificación de manera grave, sería copiar y pegar. Así que no copien y peguen bajo ninguna circunstancia, pongan sus propias ideas. Traten de que si algo está mal escrito, que sea mal escrito porque ustedes así lo escribieron, pues no porque le copiaron al autor que detrás lo escribió mal y ustedes tienen los mismos errores, ¿no? Entonces,
sus propias ideas, nada de copiar y pegar, que eso quede claro. Tratemos de usar nuestras propias palabras para expresar una idea y démosle referencia a quien nos dio inicialmente esa idea. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Hasta este punto, el asunto del plagio. ¿Cómo vamos? Sí, muy bien, maestro. Sí, profe, todo bien. ¿Sale? Esto es importante, ¿sale? No se les pase. Entonces, bueno, tenemos ya más o menos definido el plagio. ¿Cuándo cometemos plagio? No, aquí está una serie de plagiamientos que se pueden asumir como plagios. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva? Quien guste. ¿A leer? A leer, por favor. Así yo. ¿Cuándo cometemos plagio? Cuando entregamos un trabajo ajeno como si fuera propio, independientemente de que la copia sea total o parcial. Cuando usamos sinónimos en un texto, es decir, lo plasmamos con otras palabras, haciendo pequeños cambios en el lenguaje para disimular y sin citar las fuentes. Presentar un trabajo nuestro ya utilizado, hablamos de autoplagio. Ándale. Cuando copiamos cualquier tipo de multimedia, gráficos, audio, videos, páginas web, programas de ordenador, música, gráficos, sin citar al autor. Y cuando nos basamos en una idea o frase de otro para escribir un trabajo nuevo y no citamos al autor de la idea. Muy bien, Dayana. Hasta este punto, ¿alguna duda que les genere alguno de estos puntos? El autoplagio, por ejemplo, ¿no? Que dice, ándale, dice a Dayana, sobre alguno de estos puntos, ¿ya los habían contemplado? ¿Alguna duda? Quiero que el plagio, que sea un asunto que quede muy claro, pues, porque no va a estar permitido aquí, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Leobardo? Sí, maestro, vamos bien. El autoplagio es el único que no había escuchado y pues también creo que no estaríamos en muy buen tiempo, ¿no? En una situación de esas, pero lo demás sí quedó bien. Muy bien, sí, seguramente, difícilmente vamos a pasar por una situación de esas aquí, pues, ¿no? Porque el autoplagio es cuando nosotros, un trabajo que ya publicamos, lo copiamos y lo ponemos otra vez en otro trabajo. Pues no, al menos que alguien aquí ya haya publicado cosas, pues no, pero no creo que vaya a ser el caso. Pero bueno, ¿cómo vamos? Leobardo, sobre el plagio, ¿cómo ves? ¿Sí lo tienes en cuenta? Sí, maestro. Bien, Carlos, Alonso, Purruel, sobre el plagio. Pues está bien, maestro. Ok, Ileán Evangelina. Sí, maestro, todo va claro. Muy bien, Glenda, sobre el plagio, ¿cómo vamos? ¿Sí se entiende lo que es el plagio, Glenda? Sí, claro, profe, pues es lo más importante de una investigación. Muy bien, Heidi, sobre el plagio. ¿Sobre el plagio? Sí, está entendido, profesor. Sale, bueno, entonces continuamos, ¿no? Conste, espero no ver un trabajo con plagio. Referenciación y citación. Vamos a usar el APA 6 para citar, solo lo vamos a usar para citar y para referenciar, no nos vamos a basar en el APA ni para la redacción, ni para los títulos de las figuras, en este caso va a ser solo para la citación y la referenciación. El APA es muy complejo, involucra un montón de cosas y nos vamos a basar en el 6, ¿no? Que de hecho ya tenemos una 7ª edición, pero nos vamos a basar en el 6. Quiero ver cómo andamos en términos del APA. ¿Hay alguien aquí que diga, yo no tengo ni idea de qué es eso? No sé cómo se usa eso. ¿Cómo andamos en el APA 6? Porque es lo que vamos a usar aquí. Hay un montón de formatos, ¿no? Está el Harvard, el Vancouver, ¿cuál otro? Hay un montón. Pero vamos a usar el 6, ¿no? Que es el de la Asociación Americana de Psicología. Y que ese es de hecho el más común, pues, ¿no? Aquí en América. ¿Cómo andamos en ese aspecto? ¿Cómo se sienten ustedes sobre este asunto, sobre referenciar y citar? Mal. Okay. Maestro, a mí donde me surge duda es cuando los maestros nos dicen utilicen APA, entonces automáticamente, al menos yo me voy a Arial 12, pero algunos nos dan otra instrucción y nos dicen Times Roman,
11.5. Entonces, como que no hay un consenso, ¿no? Sí, pues Me es ha que pasado. el APA en sí, incluso les puedo mandar el libro si les sirve, se los mando, ahí vienen ejemplos y todo, pero es que el APA involucra un montón de cosas, involucra la redacción, y en la redacción no es tan cuadrado de que tenga que ser Arial, puede ser también Times News Roman, pero yo no les voy a pedir eso, o sea, yo no me interesa si lo quieren hacer en Arial o en Times, pero que sí sea letra 12, ¿no? Que no sea letra más grande ni una más chica, que sea letra 12 y hasta ahí. Ahora, lo importante para mí es la referenciación y la citación, porque esto tiene que ver con el plagio. Entonces, el APA sí es muy puntual en eso, sí pone muchos ejemplos y pues espero que todos se logren atender. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos enseñarle, podemos hacer algunos casos de las dos fuentes que creo yo que son las principales que van a consultar, que son artículos y son libros, ¿no? ¿Cómo se referencia un artículo y cómo se referencia un libro? Bueno, hay algo que se llama cita, ¿no? Las citas es cuando escribimos en el texto. Digamos que tenemos por aquí un texto que dice, vamos a inventar algo, ¿no? En México, bueno, esto de hecho ni es tan inventado, creo que sí es real, porque lo leí hace poco, más que no recuerdo el autor. Un 30% de los casos de violencia sexual, ok, vamos a redactar un poquito mejor. Solo un 30 por caso de... Solamente el 1% llega a procesarse a través de un juicio. Punto. Es un dato fuerte, ¿no? Pues es real. Ok, digamos que esto lo dijo el autor. Hay dos formas de citar, ¿no? Y esto quiero que lo tengamos en cuenta. Una forma de citar es así. López 2015, ¿no? Tengan en cuenta que lo pueden escribir todo el texto y hasta el final poner la cita, ¿no? Esto se llama cita. Lo que va dentro del texto se llama cita. Puede ponerla así. López 2015, siempre se pone solo el primer apellido del autor y el año. El primer apellido del autor y el año. Jamás van a poner el nombre del autor ni el segundo apellido. Y en este caso, de lo que yo les voy a pedir, no va a ser necesario que pongan tampoco la fecha de consulta ni tampoco el número de página. Solo el primer apellido del autor, coma y el año de publicación del documento. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Otra forma de citar a los autores, esto se llama cita, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí. Otra forma de citar a un autor es así. Digamos que no tenemos esto, pero ya sabemos que el autor es López y el año de la publicación es el 2015. De acuerdo con López, 2015, en México, esa es otra forma de citar. ¿Sí la pueden ver? Está así, ¿no? O sea, las dos formas son correctas. Pueden usar la cita como dentro del párrafo, dentro del enunciado, o pueden ponerla externa, ¿no? Ya al final del enunciado. Entonces, si lo usan como dentro del párrafo, el apellido no va entre paréntesis, solo va el año. Y si lo ponen hasta el final, va el apellido del año en paréntesis, ¿no? De acuerdo con López, en México solo un 30% de los casos de violencia sexual se llegan a reportar, y de esta cantidad solo 1% llega a procesarse a través de un juicio, ¿no? Y bueno, acá tenemos otra forma de redactarlo en México, tal, y hasta el final López 2015. ¿Sale? Son dos formas de citar a los autores, y estas formas van a usar para cualquier tipo de documento, así sea ponencia, tesis, lo que sea, nomás el primer apellido y la fecha de publicación del documento. Hay veces donde hay dos autores, entonces nomás se usa siempre el primer apellido. Digamos que fue así, López y Magallanes, igual como 2015, ¿no? Igual si fueran tres apellidos, serían López, Rodríguez y Magallanes, 2015. Si son más de tres autores, digamos que sean cuatro, entonces se hace esto, López et al, 2015. Et al es una palabra en latín, no recuerdo qué significa, pero significa que es López, es como decir López y otros. Eso es como comúnmente se puede referenciar. Ahora,
digamos que ya tenemos al autor citado, ¿no? Después, abajo, tenemos que crear algo que se llama lista de referencias. La lista de referencias, así. Esto es algo muy rápido, ¿no? Pero ya sobre la marcha vamos a ir corrigiendo los errores que se puedan presentar, ¿no? Pero hasta el final de su documento van a poner algo que se llama bibliografía o lista de referencias. No es lo mismo, pero bueno, con que pongan bibliografía está bien. Entonces, en la bibliografía ya ponen la cita completa que deja ver cómo se llama el documento y cuál es la dirección de donde ustedes sacaron esa información, ¿no? Entonces, aquí citamos a López, aquí tiene la bibliografía, tiene que estar a todos los autores que citamos en la tesis, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos López, vamos a ponerle que es un autor que se llama Ricardo López. Entonces, no se pone, en la lista de referencias no se pone el nombre completo. Sería López, R. Incluso si el autor tiene 2 nombres, pongan solo el primer nombre. No es necesario que pongan los 2 nombres tampoco. La fecha de publicación es 2015, ¿no? Vamos a ponerle que el título del documento se llama Violencia Sexual en México y Problemáticas añejas. Un título así medio raro, ¿no? Y vamos a suponer que es un artículo, ¿no? Y que está publicado en una revista que se llama CPUE, Revista de Investigación Educativa. Luego acaba el número de la revista. Todas las revistas tienen un número y un volumen. Vamos a poner que es número 1 y el volumen 8. Ponemos un punto y ponemos recuperado de y ya ponemos la página de donde lo sacamos, www.cpue.com. Y listo, ya está la referencia. Esta es la referencia de una revista. Y en las revistas, el título de la revista debe de ir en cursivas. Así es como iría la referencia de una revista. Entonces, si encuentran un artículo, tomen este ejemplo y traten de poner todo, ¿no? Si el artículo, el autor se llama Fernández, pongan Fernández, coma, y la inicial del primer nombre, entre paréntesis el año de publicación, el título del documento, el título de la revista en cursivas y el número también, el volumen entre paréntesis, recuperado de, y ponen la página de internet de donde lo localizaron. Entonces, sé que no se lo van a aprender de memoria tan rápido, pero pues sí pueden entrar a ver este ejemplo y pues basarse en él para escribir sus propias referencias, ¿no? Esa es la forma de publicar los artículos, pues, ¿no? Los artículos indexados. Maestro, tengo una pregunta, porque regularmente cuando terminas el documento, al final insertas tú le pones insertar tu bibliografía que tú citaste y te lo arroja todo. Entonces, usted quiere decir que al momento de que haces tu cita, únicamente se va a poner el primer apellido y se abrevia la inicial del nombre para que al momento de poner esto al final lo ponga así tal cual, porque no se pone manual. Bueno, sí, el asunto es que sí se pone manual generalmente, ¿no? Porque, lo que yo les estoy diciendo... de manera manual todas nuestras citas, no las insertemos automáticas. No, porque, maestro... Pues. Sí, déjenme terminar, ahorita les doy la palabra. Sí. Cada quien lo puede hacer como guste, pues, ¿no? Yo nada más les estoy dando cómo se hace de manera manual para que ustedes sepan cómo se hace. Si ustedes ya saben usar el Word y ahí ponen los datos y ya el Word se las pone, háganlo. El problema es que Word no siempre da la información bien. O sea, la lista de la bibliografía, la gente que se dedica a esto de publicar artículos, yo en mi tesis tengo como 100 referencias, jamás he usado Word, por eso, pues porque desde las primeras que empecé a poner así en automático, no las ponía bien. El Mendeley, que es un gestor de referencias, puede servir un poquito porque ella uno manualmente puede ponerlas y ya se guardan. Pero Word a mí no me ha funcionado. Si a ustedes sí les ha funcionado, háganlo con Word. No hay ningún problema. O sea, yo, mientras pongan la lista de referencias, en verdad yo no les voy a decir que lo dejen de hacer de una o de otra manera, no hay ningún problema. Yo nada más ahorita les estoy diciendo cómo se hace manual, pero ustedes pueden hacerlo de la manera que les parezca más conveniente, pues, ¿no? Mientras tengan la referencia bien, en verdad no hay ningún problema, ¿no? Maestra, la verdad es que hasta este punto yo creo que nadie nos hemos dado cuenta si nos ha funcionado o no, porque no habíamos llegado a saber siquiera si los datos y la letra y todo lo que usted está pidiendo están de acuerdo, porque sí nos han enseñado a hacerlo, ¿no? Con Word, y yo creo que todos lo hacemos así,
pero nunca nos hemos puesto, yo creo, a revisar después la bibliografía. No, yo creo que solamente presionamos y se va la bibliografía y así lo entregamos. Entonces no sabemos si nos resulte o no, pero sí me explico, ¿verdad? Sí. El asunto es que imagínense, ¿qué tal? Ojalá, o estaría padre que sí, pero ¿qué tal si alguno de sus trabajos es publicable? ¿Qué tal si alguno de sus tesis la hacen tan bien que se pueda publicar como artículo o como libro? Para eso tendrían que tener la bibliografía bien elaborada. Y sí puede pasar, pues no, o sea, no es, a veces no es difícil, realmente depende más que nada del proceso metodológico, que lo hagan bien, pues. Entonces la lista pues estaría bien que la tuvieran bien elaborada. Y sobre todo quienes están estudiando psicología, una rama de la psicología pues es la psicología educativa, ¿no? Pero mucho de la psicología se publica, pues entonces, igual pues yo siempre voy a tratar de que lo que se haga aquí sea poquito, sea mucho, que se haga bien hecho, pues, ¿no? Así que si hay una lista de bibliografía que no esté bien elaborada, pues igual y sí se lo señalo, diciéndoles cómo hacerla mejor. Pero no, miren, si ustedes saben hacerlo en Word, síganlo haciendo así, pues, ¿no? Y ya sobre la marcha iremos viendo cómo se puede mejorar lo que les arroja Word. Lo que les puedo ayudar también es que les puedo enviar el libro del APA. Y ya si ustedes, en el libro del APA ya ahí viene la versión en español. La última versión del APA no ha salido todavía en español, pero les mando la que ya está en español. Y ahí ustedes pueden ver esos ejemplos, ¿no? En el APA vienen los ejemplos así como tal. Si es una revista, pon la referencia así. Si es un libro, ponla así, etcétera, etcétera. Entonces eso se los puedo poner ahí en la plataforma para que les sirva y pues ya tendrían un punto de referencia, ¿no? Pero bueno, igual no los voy a detener mucho con eso, ¿no? Con la bibliografía, pero pues sí espero que más o menos se tenga una noción, pues, ¿no? De cómo es. Igual les voy a poner aquí el libro, por si alguien quiere revisarla, ¿no? Maestro, no vaya a pensar que desechamos esta información tan buena, tan importante, ¿no? Claro que no. Lo que pasa es que no sabíamos, yo creo, que podría estar equivocado, ¿no? Que podía presentarse algunos errores cuando se listaba la bibliografía, pero no, al contrario, gracias. Lo mejor es esto, por supuesto. Sí, bueno. Sí, está bien, no, yo no tomo a mal ningún comentario que me hacen. De hecho, siempre valoro mucho que participen, así que no se preocupen por eso. Miren, este es el ejemplo de cómo iría si fuera libro. Tendremos que fuera el mismo autor, el mismo año, el mismo título, violencia sexual en México, problemáticas añejas. Que la editorial fuera Paidós, aquí se pone la editorial y luego se pone el lugar en donde fue publicado. Y en los libros, a diferencia de los artículos, el título va en cursivas, ¿no? Estas son las dos fuentes que creo que principalmente van a utilizar. Entonces les pongo estos ejemplos por si les sirven, ¿no? Si alguien lo quiere hacer manual, no sé si sea el caso de muchos, pero pues aquí están estas opciones. Pueden usar el de Word sin ningún problema, pues no, nomás chequen que hay información. A lo mejor a veces pueden quitarlos, por ejemplo, Word, creo que les pone aquí, ¿no? Entre paréntesis, fecha de consulta, ¿no? Y les pone ahí el año en el que lo revisaron o por acá, pues eso no es necesario que lo pongan, pues, ¿no? Entonces, hay varios datos que tal vez no son tan pertinentes, pero igual ustedes pueden ver cómo manejarlo. O sea, Word es una muy buena herramienta y pues la pueden usar. Nada más vean que la bibliografía esté lo más apegada posible al APA 6, que les voy a mandar el libro, entonces se los puedo adjuntar ahí en la plataforma sin problema. Entonces, bueno, voy a quitar ya la presentación, creo que esto es todo lo que traía para presentarles hoy. Para mí es algo fundamental comentar acerca de esto que tiene que ver con la referencia.